Hola a todos y a todas, nos volvemos a encontrar de este modo virtual, esta vez para presentar un panorama general de las teorías sobre el lenguaje desde el siglo XX. Ustedes ya abordaron en lo que va de esta cursada dos de los modelos teóricos, estructuralismo y generativismo. Nos queda por presentar lo referido a las teorías que focalizan en el lenguaje en uso, que están concentradas en la unidad 5 del programa. Para ordenar el panorama de las teorías lingüísticas del siglo XX, comienzo refiriéndome a lo que plantea Parrett en su texto Las teorías y sus ideologías esenciales, incluido en la bibliografía complementaria de la unidad 1. Este autor se cuestiona el aspecto ideológico de las teorías científicas. Parrett aborda los presupuestos ideológicos de las teorías lingüísticas, es decir, aquello que tiene de ideológico, en este caso, el discurso lingüístico. Para eso distingue entre lo que es la ideología externa y la ideología interna. La primera, la ideología externa, se refiere a aquella ideología dada por el empleo de determinadas teorías para fines determinados, para fines precisos, como durante la guerra de Vietnam los norteamericanos hicieron para intimidar a la población, es decir, un uso ideológico de una teoría lingüística. También puede darse que las ideologías estén dadas a nivel de los sujetos que construyen o leen una teoría, lo que sería el sentido marxista del término, ¿no? O también en el sentido de coocurrente. Parrett pone el ejemplo de Chomsky, que es socialista, que es anarquista, y tiene una propuesta gramatical determinada. Entonces no hay conexión lógica entre la idea sobre el lenguaje y el pensamiento político. Sería una ideología coocurrente, ¿no? Por otra parte, la que le interesa a Parrett, la ideología interna. Un primer aspecto de la ideología interna es que los lingüistas adoptan, aún a su pesar, posiciones paradigmáticas. Parrett toma el sentido de paradigma según Kuhn y también según Foucault, ¿no?, que coinciden. Para ellos hay periodos paradigmáticos que tienen rupturas y cambios de paradigma. Un paradigma entonces se define como un modelo de descripción y explicación de donde surgen las teorías y no pueden ser cuestionados por estas. Los paradigmas, naturalmente, están insertos en la historia de una sociedad y en una cultura. Las teorías nacen dentro de uno de ellos, no pueden evitarlo ni modificarlo. Dos son las posiciones paradigmáticas de las teorías lingüísticas contemporáneas. Una responde al eje referido a la función representativa del lenguaje y otra concierne a la función comunicativa del discurso. Ambas funciones discursivas son reconocidas por todas las teorías del lenguaje. La primera, la función representativa, es la relación del lenguaje con un contenido. El contenido privilegiado es el pensamiento, en la que la validez está dada por la adecuada representación del mismo. Es el eje paradigmático que puede encontrarse en cualquier teoría lingüística y del cual surgen dos concepciones distintas, la expresionista y la articulista. La otra, la función comunicativa del discurso, tiene que ver con la interdiscursividad, es decir, el uso que le dan los individuos al lenguaje en situaciones contextualizadas, situaciones en un contexto histórico y espacial. Como dijimos, encontramos un primer eje paradigmático que focaliza en el lenguaje en su función representativa con dos perspectivas relevantes. La concepción articulista, que ve el lenguaje como modelador del pensamiento. Antes solo hay caos, no hay pensamiento antes del lenguaje. El signo, denominado articulus, siempre considerado en un sistema que se presenta como molde del contenido mental. Es Saussure, su publicación del curso de Lingüística General en 1916, quien expone desde esta posición una teoría de la lengua y del signo lingüístico. Antes de Saussure lo hizo un filósofo del siglo XVIII, Condillac, para quien no hay pensamiento sin lenguaje, ni conocimiento fuera del lenguaje. Conocer la verdad es conocer
lo discursivo. Recordemos el desarrollo de esta teoría sobre el objeto de la lingüística, la lengua, la parte sistemática del lenguaje, como principio de organización de todas las manifestaciones del lenguaje, un sistema de signos lingüísticos, y la teoría sobre el signo como entidad psíquica de dos caras, un concepto, un significado y una huella psíquica del sonido o imagen acústica, el significante. Todo ello desde una serie de polaridades que se abordan para dar cuenta del desarrollo de la propuesta. Lengua, habla, sincronía, diacronía, significado, significante, sintagma, paradigma, etc. Entonces, para este enfoque el lenguaje articula el pensamiento. Parnell le llama articulista debido a que Saussure en un fragmento de su texto nombra el signo como articulus, es decir, como el molde de una idea, lo que articula el pensamiento. La otra concepción, la expresionista, para la que representación es expresión, concibe que el lenguaje representa, expresa el pensamiento como espejo o reflejo de la mente. Esta concepción está representada por Noam Chomsky, iniciada en la década del 50 aproximadamente, que surge en el marco de la denominada perspectiva cognitivista. Hubo un importante cambio de perspectiva con este enfoque, porque se pasa del estudio del comportamiento y los textos, los productos, ¿no? A eso nos referimos, se pasa al estudio de los mecanismos internos que participan en el pensamiento y la acción. Surge contra las premisas del empirismo conductista de la época. Esta idea de representación como expresión fue adoptada por Descartes en el siglo XVII y en el siglo XX por Noam Chomsky, ¿no? Para quien la gramática expresa la realidad mental de un hablante ideal. Hablar es desarrollar una facultad mental. En la teoría generativista es la gramática universal la que recoge los principios y las propiedades que poseen todas las lenguas. La competencia, lo que sabe el hablante de su lengua, una gramática, es el centro de atención, mientras que la actuación, la puesta en práctica, el uso de eso que sabe el hablante, es lo que para Chomsky debe ser abordado desde estudios de otra índole que no interesan en este enfoque. En cuanto a la función comunicativa, el segundo eje paradigmático, la podemos ver representada en Wittgenstein, para quien el lenguaje se presenta como una forma de vida, un hecho social, cuyo exponente se da en el lenguaje ordinario, el de todos los días. Para Wittgenstein, el lenguaje es como una ciudad antigua, sin planificación, donde lo nuevo va rodeando lo viejo. No es algo geométrico, no es una estructura acabada. Es abierto, heterogéneo, diversificado, como todas las prácticas sociales. A esta posición funcionalista podemos oponerle también la perspectiva formalista, en el sentido de considerar un lenguaje formal, gramaticalizado por una parte, y por otra, además, pensarlo como algo individual e internalizado, anterior a la comunicación y sin ninguna relación directa con esta. Entonces tenemos dos ejes paradigmáticos y cuatro posiciones diferentes. Del primer eje, articulista o expresionista. Del segundo eje, formalista o funcionalista. Una posición paradigmática es una posición ideológica. Finalmente, seleccioné un planteo similar al de Parrett de otro autor, de Palissy. Este autor presenta también dos paradigmas, ¿no? Un paradigma que concibe el sistema de manera autónoma, lo que él llama la lingüística de la lengua, en donde se incluye, como Parrett lo hace, al estructuralismo y al generativismo, y agrega el distribucionalismo, cuyo representante es Bloomfield. El punto de partida del distribucionalismo es la psicología behaviorista, extrae ante todo un método para descomponer los enunciados del corpus, para hacer un análisis en constituyentes inmediatos. Bloomfield propone que la lingüística se limite a describir el lenguaje al margen de toda consideración mentalista y sobre todo absteniéndose del sentido de las palabras. El otro paradigma que describe Palissy, similar al que plantea Parrett
en tanto paradigma de la función comunicativa, es el que Palazzi llama lingüística del discurso o enunciado o mensaje. Esta perspectiva innovadora se manifiesta a mediados del siglo XX como revolución al punto de vista filosófico del lenguaje, es decir, como reacción en contra de ciertas posturas estáticas de la filosofía. Su objetivo es prestar atención a las diversas formas en que se utiliza el lenguaje según el contexto en el que se dé la situación comunicativa e intentar comprender los rasgos de esa situación. Lo que para Wittgenstein es el lenguaje ordinario, ¿no? En otros términos, se enfoca en los significados que se desprenden de los hablantes, las circunstancias, los motivos, las actitudes que se manifiestan al poner en acción el lenguaje. En esta perspectiva detalla más enfoques que Palazzi, ¿no? El funcionalismo, la etnografía del habla, la pragmática y enfoques ideológicos. Algunos de estos enfoques se encuentran incluidos en la unidad 5 del programa, como son los estudios pragmáticos, la teoría enunciativa y la teoría de Bourdieu del mercado lingüístico.